Bien, módulo y argumento de un número complejo. Nosotros tenemos la forma binómica que vimos recién, a más bi. Si lo representamos en el plano complejo, podemos hacer una comparación. Recuerden que estamos hablando de un número complejo, ¿está? Es el número, el punto. Pero podemos hacer una representación vectorial que me determina un triángulo donde tenemos una hipotenusa que va a tener la longitud, el tamaño del número complejo, que sería el módulo del número complejo, perdón, y un ángulo de giro para poder determinar este punto. Dicho de otra forma, yo puedo determinar el punto con la coordenada A y la coordenada B o con un ángulo de giro y una distancia al centro. ¿Estamos de acuerdo? O del centro al número. Entonces, por Pitágoras podemos calcular ese módulo del número complejo como la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado de ese triangulito que se me formó. Y el ángulo de ese número complejo, el ángulo se le llama argumento, por eso el título recuerden que era módulo y argumento, está lo que el ángulo se le llama argumento, lo puedo obtener con, por ejemplo, la tangente. Sabemos que la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces vamos a decir que la tangente del ángulo es B sobre A, donde B es la altura, el valor en I, y A es la distancia en el eje X. Con un pequeño cuidado que hay que ver en qué cuadrante estamos, ¿está? Sobre todo cuando lo calculamos, obtenemos el ángulo con la calculadora, porque tenemos que usar arco tangente y recordarán que el arco tangente está definido solamente en el primero y en el cuarto cuadrante. Entonces, si mi número complejo está en el segundo o tercer cuadrante, la tangente no me lo va a saber decir. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, hay un número, tienen el z igual a menos 3 más raíz de 3i. Como la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, mi solución tiene que estar en el segundo cuadrante. Parte real negativa, parte imaginaria positiva. Ese número complejo tiene que estar en el segundo cuadrante. Hay que tener en cuenta eso a la hora de obtener el ángulo. Como bien dice acá, para hallar el argumento es útil hacer una gráfica aproximada. Siempre es útil, sobre todo por el tema del ángulo. Eh, entonces calculamos el argumento como menos la tangente del ángulo menos raíz de 3 sobre 3. Ahí podemos sacarlo por tabla, si es que lo tenemos. ¿Se acuerdan de esta tabla? Esta tabla se ve en el ingreso. O usando la calculadora, que se va a obtener un valor aproximado, pero bueno, el concepto es el mismo. Eh, como les decía, tener cuidado y ver bien en qué cuadrante está, porque si usan la calculadora solamente trabaja en el primero y cuarto cuadrante. Pero bueno, eh, esa es la forma de calcular el argumento, que es muy parecido a la del ángulo de un vector. Definir ahí sí, porque yo puedo pegar más de una vuelta, que vamos a definir al ángulo del complejo, esto después nos va a ser muy importante, entre 0 y 2π, el ángulo principal, el argumento principal, después de lo que es la primera vuelta, yo puedo seguir dando vueltas, es más, puedo cambiar el giro y trabajar con ángulos negativos, pero voy a estar voy a estar repitiendo el número que represento con un argumento diferente que se va a repetir cada 2π. ¿Estamos? Pero bueno, acá hay el problemita que la calculadora me dice que el ángulo es menos pi sobre 6. ¿Por qué? Porque al ser una tangente negativa, la reconoce como algo del cuarto cuadrante, pero en realidad yo lo que tengo es un ángulo del segundo cuadrante. ¿Por qué es esto? Porque para la calculadora, a ver, esperen que busco acá. Para la calculadora, trabajar con menos raíz de 3 sobre 3 positivo o trabajar sobre raíz de 3
sobre menos 3 negativo. Para la, perdón, menos 3 puse, menos 1 y menos 3. Para la calculadora, estos dos casos son lo mismo. Ella no se da cuenta cuál de los dos tiene el menos. Entonces, ella ve que es un número, una tangente negativa. ¿Dónde la tangente es negativa? Donde los dos catetos tienen signos opuestos. Es decir, x negativa y positiva, que es el segundo cuadrante, o x positiva y negativa, que es el cuarto cuadrante. Para la tangente es indistinto. Ella trabaja acá, el arco tangente en la calculadora trabaja acá, y si en realidad era del segundo cuadrante, me tengo que dar cuenta yo. Pero eso es más de trigonometría que de números complejos, ¿verdad? Bien, acá hay un ejemplo más para que lo vean, está detallado. Forma trigonométrica o polar de un número complejo. Aprovechando esto que vimos, nosotros podemos decir que a este número complejo lo podemos representar con la y la b, o la podemos representar con el módulo y el ángulo. Entonces, de este gráfico se ve que esta longitud es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo, y la altura es igual a, otra vez, la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque este lado es cateto opuesto y este es cateto adyacente. Entonces, el número b igual a más bi también lo puedo representar como módulo del coseno más i por módulo, perdón, módulo del coseno no, módulo por el coseno del ángulo más i por módulo del número por el seno. ¿Estamos de acuerdo? Se puede sacar factor común módulo porque aparecen los dos términos para que quede más chico, y además hay una forma más abreviada, como es coseno y seno, se abrevia de esta forma, ¿está? Módulo de z, cis de tita, del ángulo. ¿Por qué? Coseno de tita más i seno de tita. Es una forma abreviada de representar trigonométricamente al número complejo. Acá hay algunos ejemplos que los dejo para que lo analicen, están bastante detallados y explicados. Si tienen dudas con alguno me preguntan, pero como vengo diciendo, no quiero que este video se haga tampoco muy largo innecesariamente. Creo que pueden verlo directamente del PDF, ahora después les subo el PDF al campus. Forma exponencial de un número complejo es otra forma de expresar. Como ven, el número complejo lo podemos expresar de varias formas. Ese es uno de los temas, y vamos a ver que según lo que yo quiero hacer, va a ser más fácil trabajar con un formato que trabajar con el otro. Básicamente sale de la fórmula de Euler. No nos vamos a detener en explicar su formato, pero o de dónde sale, pero el número complejo que dijimos que se puede representar como módulo del número por coseno del ángulo más i seno del ángulo, también se puede representar como z por el módulo del número por e elevado a la i por el ángulo, que es lo que llamamos forma exponencial. Esta forma exponencial, por ejemplo, es muy cómoda para hacer producto y división, porque como la base va a ser la misma, ¿se acuerdan que exponenciales con igual base, en el producto de exponenciales con igual base, los exponentes se suman, y si es la división, los exponentes se restan? Entonces, por ejemplo, acá tienen ejemplo de cómo convertir, pero si vemos operaciones con la exponencial, si yo tengo z1 y z2 y quiero hacer el producto de esos dos en números complejos, me va a quedar el producto de los dos módulos por e elevado a la i, que multiplica a la suma de los dos argumentos. Y si quiero hacer la división, va a ser la resta de los dos argumentos. Entonces, como ven, la forma exponencial permite resolver bastante rápido el producto y división de números complejos. También vamos a ver que nos ayuda mucho para la radicación. Acá vemos el exponente. Si tengo z a la n, hago distributiva esta n y me queda módulo de z a la n por e elevado a la i por n tita. Recordar que z a la n es lo mismo que tener z por z por z n veces, o sea que es una extensión del producto de dos números complejos cuando
esos números son el mismo. Bien, acá aparecen más ejemplos, los dejo para que los miren ustedes. No creo que tengan muchos problemas, pero bueno, como siempre, si tienen algún problema, me lo consultan. Identidad de Euler, no lo usamos mucho en álgebra, pero es una fórmula interesante. Acá detalla que lo interesante que tiene es que maneja muchos números particulares. Tiene al 0, al 1, al número pi, al número e, al número complejo, todo en una misma fórmula. Operaciones en forma trigonométrica no es muy común, pero siempre existe la posibilidad. Cuando yo tengo la expresión trigonométrica del número complejo, puedo utilizar las identidades trigonométricas. ¿Se acuerdan que eso también lo vieron en ingreso? Y podemos operar las distintas operaciones matemáticas aplicando las identidades. Acá, por ejemplo, les muestra una de esas identidades. ¿Se acuerdan el coseno? El coseno de la suma de dos ángulos, el seno de la suma. Bueno, está detallado. Si quieren lo miran. No es algo que utilicemos mucho porque básicamente cuando tengamos que trabajar con números complejos, uno lo que hace es la conversión para trabajar lo más fácil posible. Es decir, cuando a mí me piden sumar números complejos o restar números complejos, lo llevo a la forma binómica, que la forma binómica es fácil sumar y restar. Cuando tengo que multiplicar o dividir, y lo llevo a la forma exponencial, donde es fácil multiplicar y dividir. Normalmente eso es lo que se termina haciendo, entonces no es necesario aplicar todo esto, pero es bueno siempre saber que está la puerta abierta para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá sigue habiendo algunos ejemplos de esos temas. Acá hay una tablita para que completen, ¿tá? Distintos números complejos y expresarlos en distintas formas. Bien, y acá viene radicación de números complejos, que lo voy a dejar en otro video porque suele ser el tema más complicadito. Está explicado en la actividad, pero bueno, acá en el video también quiero destacar algunas cositas, pero va a ser en el próximo video.